No sabemos si eran comparables los casos que afectaban a hombres y mujeres, pero lo que sí sabemos es que la estadística que circulaba por doquier, afirmando que las mujeres reciben condenas más severas, es falsa. El tema de este video es el de la brecha judicial que tiende a beneficiar a las mujeres y a perjudicar a los hombres. Vamos a empezar comentando un artículo de internet que dice que existe una brecha judicial, pero que perjudica a las mujeres. Se trata de estadísticas zombie, es decir, esos datos que se repiten sin citar la fuente. Información que es errónea, pero que a fuerza de ser repetida parece verdadera. Vamos a analizar diversos estudios, entre ellos uno que abarca 200.000 juicios que tuvieron lugar a lo largo de 200 años en Gran Bretaña. También vamos a sugerir algunas hipótesis explicativas y a dar algunos ejemplos. Como decíamos, la estadística zombie es un dato erróneo que pasa por verdadero y que se repite una y otra vez sin citar la fuente. En el año 2019, el diario The Guardian publicó una nota titulada ¿Se castiga con mayor dureza a las mujeres por privar de la vida a su pareja íntima? Allí dice que las mujeres que privan de la vida a sus maridos reciben 15 años de condena en promedio y los hombres que privan de la vida a sus esposas reciben de 2 a 6 años. La nota agrega un gráfico donde se representa esta diferencia en la duración de las condenas. Allí se afirma que el dato no es reciente, ya que fue publicado por primera vez por una coalición estadounidense contra el conflicto doméstico en 1989 y que, cito, no parece haber ningún análisis reciente para ver si esta brecha de género en las sentencias sigue siendo la misma. Fin de la cita. Esto es falso porque existen estudios más recientes que vamos a ver luego. La afirmación de que por privar de la vida a su pareja las mujeres reciben en promedio una pena de 15 años y los hombres entre 2 y 6 está en gran cantidad de notas periodísticas y se difundió muchísimo por las redes sociales. En el sitio de la ONG española Fundación Mujeres se utiliza este dato en un boletín didáctico sobre conflictos familiares, Fórmulas para la Igualdad número 5, y se cita como fuente una guía de Ángeles Álvarez que no cita a su vez ninguna fuente. Quizás conozcan el juego del teléfono roto. No es exactamente igual a la estadística zombie, pero tiene algo en común. Una persona le dice algo al oído de otra, esa se lo dice a otra, esa a otra, y finalmente lo que llega a la última persona es algo muy distinto que lo que dijo la que empezó. La diferencia es que en este caso lo que susurró la primera persona no era cierto. La nota de The Guardian cita otras dos notas que mencionan el dato. Una es del grupo activista de género Women's March, que cita un artículo de Tanya Tetlow del 2009, que a su vez cita un manual de Sarah Geraghty del 1998, que a su vez cita una página web que ya no existe. Aquí vemos un rasgo habitual de la estadística zombie. No aparece la fuente original. La otra fuente que menciona la nota de The Guardian es una página de la American Civil Liberties Union, que a su vez cita un boletín informativo de 1989 de una coalición estadounidense contra el conflicto doméstico, cuyo nombre en inglés es NCADB Voice Newsletter. Este boletín informativo parece ser la fuente original del dato, pero la información no fue publicada en una revista académica, ni es producto del informe de un organismo oficial y tampoco puede ser localizada online. En cambio, es posible acceder a un estudio del Bureau de Justice Statistics publicado en 1995 que utilizó datos de la misma época en la que se publicó el boletín y que encontró evidencia contraria al dato que supuestamente plantea el boletín. Cito un fragmento del estudio. En promedio, las esposas condenadas recibieron sentencias que eran aproximadamente 10 años más cortas que las que recibían los maridos. Excluidos los casos más severos, cadena perpetua o pena capital, la condena promedio era de 6 años para las esposas y de 16,5 años para los esposos. Fin de la cita. No sabemos si eran comparables los casos que afectaban a hombres y mujeres, pero lo que sí sabemos es que la estadística que circulaba por doquier, afirmando que las mujeres reciben condenas más severas, es falsa. Este estudio incluyó a 540 personas imputadas por privación de la vida de la pareja. De las 222 mujeres imputadas, 70% fueron condenadas y de los 318 hombres imputados, 87% fueron condenados. Respecto a las condenas más severas, las recibieron 15% de las mujeres
y 43% de los hombres. Estamos hablando de más de 20 años de privación de la libertad, de cadena perpetua o de la pena capital. Nuevamente no sabemos si son casos comparables los que atañen a hombres y mujeres, pero lo que sí sabemos es que el dato de que la brecha judicial perjudica a las mujeres es falso. Un estudio de Son Hastar realizado en los Estados Unidos y publicado en el 2015 va en la misma dirección. Allí se muestra que los hombres reciben en promedio condenas 63% más largas y que las mujeres tienen el doble de posibilidad respecto a los hombres de ser eximidas de la privación preventiva de la libertad. La parte que sí es cierta de la nota de The Guardian es que 44% de las mujeres estaban reaccionando a ataques de sus parejas contra un 10% de hombres que estaban en la misma situación. La legítima defensa puede ser un factor que explique la menor condena de las mujeres. Veámoslo en detalle. Del grupo de mujeres imputadas que respondieron a una provocación o amenaza de su pareja, 56% fueron condenadas. ¿Por qué pudieron ser condenadas si el otro las atacaba? Porque la legítima defensa debe ser proporcional. Si le dieron una palmadita en la espalda y privó de la vida al otro, eso no es proporcional. El porcentaje de hombres y mujeres que fueron condenados por privar de la vida a otro sin haber respondido a un ataque de su pareja no es muy distinto. 86% de mujeres y 88% de varones. Lo que sí era distinto era el tiempo de condena. Los hombres tenían un promedio de 17 años y las mujeres de 7, es decir, una brecha de 10 años. La enseñanza que podemos sacar de todo esto es la importancia de que los periodistas citen la fuente y sean escépticos cuando la fuente no aparece. La particularidad del estudio de Starr es que no reparó solo en la sentencia, sino en lo que ocurre a lo largo de todo el proceso. Una de las hipótesis que postuló es la denominada teoría de la novia, que es la tendencia a ver a las mujeres como meras acompañantes. Fueron tan responsables como ellos, pero se las tiende a ver como personajes secundarios. Últimamente, en la Argentina parece estar cobrando fuerza en el ámbito judicial la idea de que cuando se trata de faltas vinculadas con la comercialización de sustancias prohibidas por la ley, las mujeres son menos responsables que los hombres, ya que ellas y no ellos se dedicarían a esta actividad por estar en situación de extremada vulnerabilidad, y ya que ellas serían víctimas de una, cito, masculinidad dominante que las induce al consumo. Fin de la cita. Esta es probablemente la hipótesis de la novia a la que hacía referencia la investigadora norteamericana Son Hastar, una forma de disminuir la responsabilidad de la mujer. En el caso que tuvo lugar recientemente en la provincia de Córdoba, en lugar de darle 4 años de pena privativa de la libertad, a ella le dieron 3 en suspenso, lo que torna la pena no efectiva, ya que recién a partir de los 3 años lo es. Los defensores de la mujer deberán probar que la ley es inconstitucional, ya que eso es lo que denunciaron, y dudo que les resulte fácil. Sea como fuere, no estamos debatiendo aquí la legislación sobre este tema, sino la brecha judicial entre hombres y mujeres. Otra hipótesis que manejó Starr es que se las tiende a ver como cuidadoras de los demás y, en tercer lugar, que tienden a colaborar más con el gobierno. Aunque estas 3 hipótesis están respaldadas por los datos, no explican ni siquiera lejanamente, dice Starr, la disparidad de condenas entre hombres y mujeres. Son Hastar dice que su estudio no prueba que exista una discriminación judicial en contra de los varones porque los casos pueden ser muy diferentes en matices, pero sostiene que los datos son lo suficientemente contundentes como para sospechar que sí existe esta discriminación en contra de los varones. En algunos países que tienen pena capital, solo los varones pueden ser condenados. Es el caso de Rusia, Bielorrusia, Tayikistán y Guatemala. Los 2 primeros países solo aplican la condena perpetua a los varones. Hay 33 países en los que está permitido aplicar penas corporales, 19 lo admiten solo en hombres y niños varones, y 16 países africanos solo penan las relaciones íntimas entre varones, no entre mujeres. En el Reino Unido hay evidencia de una brecha judicial similar a la que Son Hastar encontró en los Estados Unidos. Dependiendo de la acción imputada, en el 2009 los hombres en Inglaterra y Gales tenían entre 1 y 3 veces más probabilidades de ser privados preventivamente de su libertad que las mujeres. En 2019 se publicó el artículo de Bindler y colegas La persistencia de la brecha de género en la justicia. Evidencia de 200 años de decisiones judiciales. Las autoras encontraron brechas de género que favorecían a las mujeres en los juicios por jurados y en las sentencias de jueces que tuvieron lugar durante casi 200 años de juicios llevados a cabo en Londres entre 1715 y 1900.
y que no se explican por las características del caso. El estudio es muy grande, como decíamos antes, abarca 2 siglos y casi 200.000 casos judiciales. El estudio muestra que hasta 1850 la brecha entre hombres y mujeres tendió a disminuir, pero que luego volvió a aumentar. En uno de los estudios observaron que había que tener 2 testigos para condenar a una mujer, mientras que con un solo testigo se podía condenar a un varón. De modo que los fiscales se enfrentaban a una vara más alta cuando las imputadas eran mujeres. El estudio llevado a cabo en el Reino Unido investiga varias reformas judiciales. Entre 1715 y el 1900, la pena más habitual era enviar a las colonias. Entonces, cuando las penas eran más severas y se trataba de enviar a las colonias o de la pena capital, las mujeres se veían favorecidas. Cuando se eliminaron las penas más severas, ahí se achicó la brecha. Es como si la narrativa hubiera sido: si la pena es leve, incluimos a las mujeres, y si es severa, no. El estudio plantea la posibilidad de que exista un sesgo paternalista por parte de los jueces varones y de los jurados varones, que, como vimos, tienden a proteger a las mujeres de las penas más severas. Las autoras sugieren que este sería un ejemplo de discriminación basada en el gusto. Este concepto refiere a la discriminación meramente basada en un gusto subjetivo y no en las características de cierto grupo. Por ejemplo, alguien no contrata a un afroamericano porque no le gustan los afroamericanos. Se diferencia del concepto de discriminación estadística, en la que no se contrata a una persona por características del grupo al que pertenece. Por ejemplo, en el grupo de básquetbol no se contrata a una persona porque pertenece a una etnia en donde se supone que el promedio es de una baja estatura. La discriminación estadística puede ser problemática porque se excluye a una persona que no necesariamente tiene las características típicas de su grupo. Las autoras dicen que si bien la discriminación basada en el gusto tiende a ocupar la mayor parte de las explicaciones en este sentido, también puede jugar un rol la discriminación basada en la estadística. ¿Y por qué? Porque en promedio las mujeres tienden a cometer delitos menos severos y tienden a tener prontuarios menos extensos. Pero en el estudio, incluso cuando se comparan casos de rasgos similares, las mujeres suelen recibir en promedio penas inferiores. El estudio se pregunta también por las decisiones de las juezas mujeres y de las jurados mujeres. Hay evidencia de que hombres y mujeres tienden a juzgar de manera diferente en algunos casos y probablemente reaccionen de manera diferente a las características de los acusados. El estudio de Anwar del 2019 examinó qué pasa cuando hay juezas mujeres y lo que observó es que en los casos de índole general no suele haber diferencias entre la forma en que se pronuncian hombres y mujeres, pero que sí la hay cuando se afecta la intimidad de las mujeres. Otro estudio encontró que si hay jueces mujeres, tiende a disminuir la brecha que beneficia a las mujeres y perjudica a los hombres, presuntamente porque no existe este sesgo paternalista del que hablábamos antes. Como veíamos, este sesgo tiende a ser más preponderante entre los varones. Otras hipótesis plantean que por los estereotipos sociales, las mujeres tienden a ser vistas como frágiles, como dependientes del hombre y como víctimas. También, por supuesto, que tienden a ser vistas como las cuidadoras de los niños y por eso las penas tienden a ser menos severas. Pero esto solo se daba cuando el caso encajaba con el estereotipo y cuando no se vinculaba con este tipo de mecanismos. Cuando una mujer maltrata a un niño, ahí ya no la ven como un ser débil y los estereotipos se fuman. Algunos estudios examinaron qué pasa con las sentencias que reciben mujeres que son madres y lo que observaron es que tienden a ser menos severas. Otros estudios encontraron el efecto opuesto, y la diferencia puede estar dada en que se trata de casos distintos. Según la hipótesis del estereotipo, cuando el caso encaja con el estereotipo, los jueces tienden a favorecer a la madre y entonces tienden a favorecer su relación con el niño. Pero si no observan el estereotipo, tienden a pensar que la madre puede ser una mala influencia para el hijo y entonces no la favorecen. Existen argumentos jurídicos que plantean que la pena no sea severa en el caso de las mujeres que tienen hijos. Otro argumento de Freiburger es que las personas que tienen responsabilidades con hijos tenderían menos a reincidir, lo que debilitaría la justificación de la pena como estrategia para prevenir nuevas transgresiones a la ley. Los argumentos jurídicos también pueden ser utilizados para pensar la relación entre los hombres y sus hijos. En una nota reciente del diario Página 12 de julio del 2021, se describe un caso en el cual un tribunal otorgó la privación de la libertad domiciliaria a una persona para que pudiera cuidar a su hijo menor de edad.
se priorizó el interés superior del niño, dado que la madre padece problemas de salud mental. El padre deberá permanecer en el hogar y ser controlado con un dispositivo electrónico. En otros casos, el fiscal se había opuesto, pero en este no, porque consideró que la particular vulnerabilidad del niño en esta situación ameritaba una excepción. Recientemente en el Reino Unido, este artículo de The Guardian habla de la posibilidad de legislar contra las discriminaciones contra la mujer menopáusica, sin aclarar a qué hacen referencia. En el ámbito jurídico en la Argentina no hay igualdad ante la ley entre hombres y mujeres cuando se trata de juzgar la privación de la vida de la pareja. Si bien el artículo 80 del Código juzga el agravante por el vínculo en los dos casos, cuando se trata de pensar si existe un atenuante porque una persona actuó dominada por la ira, si ella previamente afectó la integridad corporal del hombre y luego lo priva de la vida, puede eventualmente aducir que actuó forzada por la emoción. Es decir, para ella corren los atenuantes, para él no. Y si se trata de juzgar la privación de la vida de una persona desconocida, el inciso 4 del artículo 80 del Código da una pena mayor para el hombre perpetrador que para la mujer perpetradora. También en la Argentina es muy raro que un hombre gane el juicio por la tenencia de sus hijos tras divorciarse de su mujer. En relación a este tema, Fernando Máximo Torres, de la organización Infancia Compartida, señala: Argentina no garantiza el cuidado compartido alternado y equitativo. Depende exclusivamente del mutuo acuerdo, casi siempre inexistente. Los jueces de familia encuentran su zona de confort en buscar eternamente una autocomposición que nunca llega. También es muy frecuente que los varones padezcan denuncias falsas por parte de las mujeres y que no sean castigadas como debieran. Le dedicamos un video entero a este tema. Hay un capítulo de mi libro El patriarcado no existe más, que habla sobre esta cuestión, y también el libro de la abogada Patricia Anzoátegui, denominado Hienas. El historiador Daniel Jiménez, en su libro Deshumanizando al varón, consigna que en el año 2012 la custodia de los hijos de cualquier edad se entregó a la madre en el 84% de los casos, al padre y otros el 7%, y las compartidas representaron un 9%. Por otra parte, diversas abogadas de Argentina y España buscan que se legisle para que sea considerado legítima defensa que una mujer que en el pasado padeció un ataque contra su integridad corporal por parte de su pareja prive de la vida a su pareja, por ejemplo, mientras está durmiendo. Esto quiebra la noción actual de legítima defensa, que debe producirse en el momento en que la persona corre peligro y no después. En los últimos años, varias ONG y varios académicos han postulado la posibilidad de que a las mujeres directamente se las exima de la pena privativa de la libertad. Las reglas de Bangkok, promulgadas por las Naciones Unidas, alientan a los Estados miembros a buscar alternativas a la pena privativa de la libertad para las mujeres, no para los hombres. La resolución parece haber sido formulada pensando en mujeres embarazadas o niños pequeños, reglas 64 y 70, pero la regla 60 está escrita en un lenguaje ambiguo y parece incluir a todas las mujeres, a excepción de las que recibieron condenas más severas. También hay quienes proponen invertir el principio de inocencia cuando se afecta la integridad corporal de la mujer, es decir, que el hombre sea culpable hasta que se demuestre que es inocente, en lugar de respetar el principio de inocencia, y es que todos son inocentes hasta tanto se demuestre que son culpables. Entender la brecha judicial es importante, no solo para saber si se aplican estándares justos, sino para entender los efectos del sistema judicial en los imputados y en el resto de las personas de la sociedad. Hay muy pocos estudios hechos fuera de los Estados Unidos y quedan todavía muchos interrogantes por responder a la hora de explicarnos por qué existe una brecha judicial entre hombres y mujeres y a la hora de poder dar una solución a este problema.